Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación a la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conducen los arquitectos del paisaje, Ricardo Rivero Celis y Patricio Nieto Cahue. Muy buenas tardes, nuestros estimados y estimadas auditores. Estamos aquí en una nueva versión del programa Habitar es Humano en la radio de la Universidad Central. Nos encontramos acá todos los martes a las 2 de la tarde. Les habla Sofía Paz Zamudio Benoni, arquitecta del paisaje de esta misma universidad. Y hoy les comento que vamos a estar con una invitada muy especial. Pero antes que eso, les recuerdo que este programa está especialmente para todos nuestros y nuestras vecinas del barrio Almagro, pero nos pueden encontrar también en internet, en la radio 107.1, también en www.radio.ucentral.cl por streaming. Y bueno, vamos con la presentación. Tenemos acá a Catalí Milla Chacón, geógrafa de la Universidad de Chile, diplomada en Cuerpos y Emociones en el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos de Argentina, y también estudiante del Instituto Rey Sejong de nuestra universidad. Bienvenida, Catalí. Muchas gracias, un honor estar acá. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Emocionada. ¿Cómo te pilla esta invitación? Me pilla muy, ¿cómo decirlo? Nuevamente sorprendida por poder estar en un espacio de conversación y de poder conversar de proyectos, de cómo habitamos en verdad la ciudad, y muy honrada principalmente. Muchas gracias por la invitación. Muchas de nada. Acá tenemos un pequeño detallito con el nombre del programa. Se ha estado replanteando que lo llamemos Cohabitar es Humano. No sé qué te parece. Me parece bien. De hecho, lo vi en el programa anterior cuando lo comentaban. Me Genial. parece bien esa conversación. Informadísima. Sí. Vamos a estar hablando hoy día de tu proyecto de título en la Universidad de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo se titula este proyecto? Transformación territorial, afectación territorial. Principalmente es un proyecto que nace por las dudas que yo tenía de la geografía en general cuando yo entré a la carrera. Me pasaba que yo quería aprenderlo desde un aspecto más afectivo, porque pasó por las casualidades de la vida, tuvimos un ayudante o ayudanta que no recuerdo su nombre actualmente, pero en algún momento planteó las diferentes ramas de la geografía. Y uno en primer año, en primer semestre, al darse cuenta de que la geografía no era solamente una sola cosa, sino que tenía un montón de ramificaciones, como por ejemplo la geografía rural o la geografía feminista, la geografía urbana, ese sistema de dimensiones diversas, para mí fue alucinante haber encontrado que específicamente estaba la geografía emocional ahí. Digamos, lo expuso. Yo dije, esto es increíble, me parece muy interesante, por favor enséñenmelo. Pero en la carrera no se abordó tanto. Tuvimos una especie de acercamiento inicial con ciertos ramos, geografía cultural o geografía social, pero la idea de leer desde la geografía emocional, de la misma manera en que se leen los estudios desde la geografía social, era mucho más pequeño en ese entonces. Y en mi deseo de poder desarrollarlo, pude encontrar el trabajo de un académico de la universidad, del académico Dr. Luis Campos, a raíz de que él publicó en una revista especial un capítulo de hábitat y emociones en específico. Wow. Sí,
fue mucha suerte porque esa revista ya no se hace con lanzamiento físico y en ese momento sí la lanzaron y yo me llevé un ejemplar. Un ejemplar, sí, Wow. justamente. De hecho, justo vamos a hablar de geografía emocional, pero antes que eso, quizás para la gente que no sabe, la geografía al parecer se divide en dos grandes ramas, la cultural y la otra... La física y la social. Y la social, Sí. claro. La física es como mucho más dura quizá, Claro, más científica. Como, entre comillas. Entre comillas, sí. Y dentro de la social encontramos entonces la geografía emocional. Sí. Para la gente que no sabe, porque ya describir qué es geografía se nos hace complejo teniendo estas dos ramas diferentes. Sí. Para la gente que no sabe lo que es la geografía emocional, ¿nos podrías contar un poquito? Es una rama que específicamente intenta comprender cómo las emociones se articulan o se median a partir de estos espacios socioespaciales, comprendiéndolo tal como un elemento parte de y no como una consecuencia de. No sé si ahora han escuchado mucho de los estudios en torno a la percepción del transporte, que es algo muy clásico, que ahora se ha abordado integrando esto de la percepción. Y claro, la percepción es como algo que ha ido más transversalmente apareciendo en los estudios sociales, pero como dices tú, la geografía emocional es un concepto que a partir de esta ramificación aparece en los años 90 y esa misma investigación a partir del norte global se ha ido ramificando al sur, pero yo pensé en el año 2023, que el proceso de poder profundizar más la geografía emocional a nivel global estaba más desarrollado quizás en otras partes, como por ejemplo Asia, ya que un precursor muy importante de la geografía emocional es Gifu Tuan, que él desarrolló el concepto de topofilia, que es la cercanía con el lugar. Es un libro muy interesante, no sé si lo has leído tú. No, pero ¿de dónde es esta persona? Él es un geógrafo chino. Los chinos suelen estar avanzados en varias temáticas. Sí. Sí, pero nos damos cuenta que en el mundo, tú dijiste años 90, Sí. pero no es, ya no califica como concepto nuevo y aún así no está tan, no sé si desarrollado, pero tan abordado, tan implementado. Exacto, sí. Yo creo que el tope principal tiene que ver con la asociación de que esto tiene más que ver con la psicología, que la verdad es que sí, porque el origen viene de las geografías PSI, pero actualmente, como yo pensaba en ese año, creía que actualmente los estudios estaban muchísimo más desarrollados en el área más cuantitativa de la integración de la geografía emocional como una especie de paraguas epistemológico. Pero me he dado cuenta de que estamos todos un poquito iniciando este viaje de aprendizaje del espacio leído desde las emociones, lo cual es muy hermoso también porque me parece que da muchas oportunidades y además geografía para mí es una disciplina que efectivamente te invita a repensar las cosas desde varios puntos y desde varios lugares. Entonces creo que agregarle el elemento afectivo específicamente te recuerda cosas que quizás pasan desapercibidas en la manera en que uno estudia, por ejemplo, ciertos procesos sociales o ciertas transformaciones. Claro, en la manera que construimos el mundo también, porque Totalmente. acá mismo en el programa hemos abordado la importancia de construir con la naturaleza, más allá que sobre la naturaleza. Me parece que ya en el mundo moderno en el que vivimos, con todo lo que está pasando, no hay que desligarlo de la parte emocional entonces, Totalmente. y hay que abordarlo de manera conjunta. Y me parece súper interesante. En ese sentido, podemos hablar qué específicamente es lo que viste en tu proyecto, que me parece que es súper como innovador, súper vanguardista en ese sentido. Vamos a adelantar lo que se está estudiando, acá en Chile al menos. Yo agradezco porque fue la oportunidad que yo tuve a raíz de lo que pasó cuando conocí a este académico del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, porque él lleva mucho tiempo trabajando con murales, desde el origen, desde el mural más político, pasando por los murales en San Miguel, el Museo Cielo Abierto San Miguel, y él estaba en ese momento en un proyecto de Fondesit y yo de forma muy autodidacta me acerqué y le pregunté si yo
si él conocía algún espacio donde yo pudiese ejercer mi práctica. Y calzó que él me dio toda la base también bibliográfica y epistemológica y de trabajo en sus lugares de investigación, que calzó justo con la zona donde está la población Los Nogales. Tú trabajaste en la población Los Nogales, entonces, que está en Estación Central. En Estación Central. Y yo conocí ese lugar porque previamente, entre la práctica y la memoria, yo trabajé con una agrupación que se llama Metro 21, y Metro 21 trabaja con murales. Son una organización de arte urbano que realiza murales en la ciudad, ha hecho proyectos muy hermosos y muy interesantes que uno lo puede revisar en internet. Tienen de hecho un libro del último proyecto que hicieron de Confluencia, y en ese mismo proyecto yo participé siendo locacionista, donde yo me articulaba con la gente, con las instituciones y también con el equipo de trabajo para poder efectivamente pedir el permiso para poder hacer el mural ahí. Era como la parte inicial del proyecto de Confluencia. Y gracias a eso me di cuenta de que ellos tenían un proyecto previamente hecho en la pandemia, con todos los desafíos que eso significaba, tener un proyecto que, no sé, con restricción sanitaria, con restricción de aforo, pero con la idea de poder generar efectivamente, como yo lo saqué como hipótesis al inicio, de la transformación territorial, que era lo que me preguntabas al inicio. Pues el proyecto efectivamente yo lo abordé como una hipótesis de que sí, efectivamente hay transformación territorial, pero ¿por qué? Y lo que pasó ahí fue que el proyecto trabajó casi durante un año completo. Harto tiempo. Mucho tiempo. Quizás también facilitado por el contexto, pero motivado también por el trabajo que se hizo desde el PRVIPE, que ahí querían efectivamente poder encontrar un relevo a la identidad tanto material o inmaterial de la gente, de la población Los Nogales, que es una población histórica. Fue una de las primeras poblaciones en desarrollarse desde la migración campo-ciudad, de autogestión, de mucho trabajo político también, y que también hoy vive transformaciones súper importantes respecto a la gente que está viviendo ahí. Hay mucho migrante haitiano que no habla español. Entonces, claro, todo el tejido social en ese momento estaba siendo trabajado desde la perspectiva de pujar a que esa identidad territorial estuviera mucho más firme. Eso yo... Complejo abordar ese tema, sobre todo porque parece que es un lugar que ha estado en constante transformación y que tiene una carga histórica e identitaria súper fuerte. Súper fuerte, muy muy fuerte. Súper relevante para la ciudad de Santiago también, creo yo. Sí. Vivieron, me parece, eran muchos campamentos de gente que había sido desalojada de otras partes también. Sí, vivió Víctor Jara cerca de ahí también. Increíble. Sí. Hace poco en el Día del Patrimonio, el 30 de mayo, se hizo un evento ahí en la población Los Nogales, en memoria también a eso. Bueno, no sé si la gente sabe, pero ahí ocurrió el conocido caso Quemados, de dictadura, entonces sí. Es una población bastante importante. ¿Por qué se aborda el tema de los murales particularmente? Eso fue lo que yo pude conversar con la trabajadora social, que fue la que impulsó el proyecto desde el PRVIPE, donde ella me decía que la manera de poder articular esta identidad territorial, tanto de lo material e inmaterial de la zona, era a partir de lo que ella encontró mejor, que era la creación de murales, a partir de esa memoria. Entonces se licitó el proyecto a un ente externo, que en este caso fue Metro 21, y Metro 21 desarrolló ciertos pasos metodológicos para poder llegar al final a la ruta de murales que se plantea. Y eso tuvo la parte inicial donde ellos pudieron hacer la identificación de qué elementos la gente valoraba a nivel histórico o a nivel actual, qué desafíos tenían, qué deseaban o qué cosas querían pujar. Luego de eso se pasó a la otra fase donde ellos desarrollaban la identificación de las zonas donde querían... Potenciales. Exacto. Y se hicieron recorridos comentados. Eso, toda la metodología yo la pude acceder y la revisé y me parecía muy hermoso, porque realmente en los trabajos que se hacen con participación ciudadana, muchas veces se toma la cuota
de participación ciudadana, pero no efectivamente se hace el trabajo con la participación ciudadana. Eso yo creo que es uno de los elementos más desafiantes de lo que significa el trabajo comunitario. ¿Y tú sientes que se logró articular en este caso? Totalmente, sí. Y no solamente por lo que salía en el papel, sino que cuando me tocó también, después de haber leído todo el proyecto, ir a hacer las entrevistas, la constatación de la transformación tenía que ver con que la gente decía que gracias a la presencia de los murales, ellos han cambiado formas en las que caminan, formas en donde se reúnen, lo que se preocupan también de la población. Esto lo dije en otro momento, pero me junté con un dirigente allá y me decía, ahora la gente le importa mucho esto y yo tengo más pega. O sea, todo el rato me están preguntando como, esto tiene que mejorar, está mucho más pendiente. Pero se logró una transformación y demuestra que lograste quizá recabar, reunir muchos de los elementos importantes para que esto fuera significativo. Igual está súper buena la conversación y me gustaría que nos detuviéramos un poco en este concepto del barrio y la transformación. Y vamos a hacer un saltito musical, vamos a escuchar Unidos por la Cumbia. Igual quiero que conversemos brevemente sobre el grupo antes de presentar la canción, porque Unidos por la Cumbia es un proyecto / comunidad en línea que incluye artistas de Argentina, Chile, Venezuela y México. Se juntan de manera online para producir música y tienen proyectos realmente súper interesantes que hablan no de manera explícita, pero sí de identidad y de imaginario colectivo también. Sí, imaginario latinoamericano, súper importante. A través de la cumbia. Sí. Entonces, para mí, de lo que investigué, es una muestra palpable de cómo la cultura circula, se transforma en este mundo contemporáneo en el que vivimos. Sí. Entonces vamos a estar escuchando Un corazón silencioso que late bajo la tierra. Vamos con eso. Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo. Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo. Y ya estamos de vuelta con más Habitar es Humano, junto a los arquitectos del paisaje Ricardo Rivero Celis y Patricio Nieto Cahue. Volvemos a Cohabitar es Humano. Hoy día me encuentro
Yo, un poquito autorreferente, Sofía Zamudio Benoni, arquitecta del paisaje, junto a Catalí Milla, geógrafa de la Universidad de Chile. Les recuerdo a la gente que nos está escuchando que nos pueden seguir también dentro del barrio Almagro en el dial FM 107.1 o si no a través de www.radio.ucentral.cl, donde también nos pueden ver y escuchar en vivo. Buen tema. ¿Te gustó? Muy buen tema, sí, creo que están un poquito, es un grupo un poquito desconocido todavía. Sí, a pesar de que salieron publicados como uno de los 30 mejores discos del 2025, según la revista Vogue de Latinoamérica, me parece que personalmente a mí me despierta todo lo que yo sentía cuando yo era adolescente, como esa música feliz. Me evoca un poco eso, pero también me enraiza con cosas que a mí nunca me habían gustado. O sea, la cumbia nunca me había gustado. Yo pensé que eras harto de cumbia. De hecho, cero. Unidos por la cumbia me hackeó mi cerebro. Nos unió en la cumbia. Exacto, nos unió efectivamente por la cumbia. A mí me parece que son una especie de radiografía de la juventud de ahora, porque tienen un sonido bien nostálgico. Sí. La canción que escuchábamos era una canción de Skrillex, que es un DJ de dubstep, mezclado con otra canción de un artista de cumbia argentino. Sí. Ambos hablan como un poquito de desamor y también se siente nostálgica sus canciones. Entonces, siento que demuestra mucho cómo quizás la globalización, ahora la gente más joven mezcla muchas influencias, retoma cosas del pasado. Skrillex es muy del 2014, sí, pero quizá esta generación nueva no vivió su adolescencia en ese periodo, entonces ahí están como resurgiendo subculturas. Sí. Y habíamos visto que este es un grupo que se junta de manera virtual, a través de la cumbia. Entonces siento que generan un poco un barrio virtual. Tienen su propia, no sé si decirlo, geografía emocional dentro del internet, donde se juntan su propia identidad que se transforma. Es probable. De hecho, a raíz de lo que me enteré, que los participantes de este grupo, ellos entregan esta base de música, de datos, a la gente que está funcionando también en otras partes de ciudades, otros países. Como liberado en el fondo. Totalmente, o sea, claramente pertenece a ellos, pero me parece que es una lógica que quizás ha existido antes, debe haber existido antes, pero lo encuentro muy novedoso y muy lindo, como muy colaborativo. No sé si, exacto, colaborativo, esa es la palabra que estaba buscando. Que falta ahora. Sí. Y se da en estos lugares quizás extraños para el común de la gente, porque es virtual. Sí. Y saltamos de lo físico, del tema de los murales, a este como espacio imaginario. Pero también la geografía emocional se desarrolla dentro del imaginario colectivo. Totalmente, sí. Creo que ese es un gran potencial, y tiene que ver con el desafío también que mencionaba antes. A pesar de que sea un gran potencial, el hecho de que sea tan abstracto, es decir, la pregunta clásica es: ¿la geografía emocional puede espacializar emociones como felicidad, pena? Sí, sin embargo, ese no es el único poder, digamos, de lectura de esta disciplina, o sea, de esta rama de la disciplina. La geografía emocional invita desde la perspectiva en la que me gusta abordarlo a mí, y a mí los referentes que yo he leído, como Yifu Tuan también, tiene que ver con el poder trabajar la lectura afectiva desde un comienzo y no obtenerlo como un producto. Exacto, como un producto. De la investigación. Totalmente. Y creo que es súper necesario para eso desafiarnos a poder trabajarlo de manera no tan cualitativa, pero fortaleciéndolo, manteniéndolo claramente, pero fortaleciéndolo con, qué sé yo, sistemas SIG o con programas que usen la inteligencia artificial en pos de poder profundizar mejor este campo. Y acordándome, en la búsqueda de también trabajos que aborde la geografía emocional a nivel global, yo encontré un trabajo de un profesor que se llama Kim Min-sung, de la Universidad Nacional de Seúl, en el año 2023, en el mismo año que yo estaba realizando mi memoria.
Buena coincidencia. Mucha coincidencia. Que recordemos que acá fanáticas de Corea un poco también. Sí. La tercera dimensión de la vida. Bueno, estaba en el documento que él trabajaba a raíz de una investigación que hizo con sus estudiantes de la Universidad Nacional de Seúl, del Departamento de Educación en Geografía. Es decir, no era solamente algo abordado desde geografía como tal, sino que desde una perspectiva mucho más educativa, lo cual me llamó mucho la atención porque actualmente creo que sí sería un buen recurso utilizarlo como educación actualmente, el paraguas de la geografía emocional. Sí, de todas maneras. Y eso a raíz de que él efectivamente le hizo un trabajo con su estudiante a nivel semestral, donde los hacía trabajar ciertos conflictos en la ciudad, conflictos socioespaciales, pero que los abordaran y los trabajaran en su comprensión desde el paradigma de la geografía emocional. Entonces él les dio un trabajo semestral donde tenían que tener una bitácora y donde también tenían que ejercer un trabajo de entrevista y usar también una escala Likert. Y en esa escala Likert finalmente ir analizando de manera más cuantitativa y por el otro lado la bitácora de manera más cualitativa cómo es que la geografía emocional iba resolviendo su mismo trabajo. Y en la conclusión a la que llegaba era que efectivamente sí lo potenciaba, pero el comentario transversal y la conclusión del proyecto de investigación era que efectivamente la geografía emocional no era tan comprendida al 100% por los estudiantes porque aún le faltaba un poco más de sustancia, digamos. No porque no sea sustanciosa, sino porque el desarrollo de los proyectos o de investigación o de conceptos que contempla la geografía emocional tienen un paraguas bastante más pequeño que lo que significa la geografía tradicionalmente. Quizás abordarlo de manera educativa dentro del mismo curso, presentar el concepto y abordarlo no le daba tanto tiempo a los estudiantes para masticar este concepto, justamente viéndolo desde la pedagogía, porque claro, tú dices, es una disciplina sustanciosa, información debe haber de sobra, pero debe ser desconocida, claro, sobre todo para los alumnos, entonces aplicarla debe ser bien complejo. Sí, de hecho me pareció muy bonito porque en relación a lo que yo estaba desarrollando también me parecía lo mismo y yo dije, ¡oye, qué increíble que lo que yo pensaba que podía tener más desarrollo, otra zona, otro territorio, llegaba a la misma conclusión de los diversos estudios que existen actualmente a nivel global. Ahora, claro, eso fue el 2023. Obviamente hay cosas que pasan o proyectos que se han desarrollado que tienen mucho más profundización y que el tema de los murales también a nivel transversal, por ejemplo en Santiago, sí tiene un trabajo súper fuerte en términos de identidad, pero la lectura y la comprensión desde la geografía emocional es un proyecto investigativo que en mi caso lo quiero seguir desarrollando siempre, ya sea entendiéndolo desde la geografía o vinculándolo con Corea. Fue muy hermoso poder leer ese documento. Es muy lindo. De hecho, te lo puedo adjuntar para... Sí, por supuesto. Y lo encuentro súper interesante, sobre todo desde la arquitectura del paisaje, porque en la escuela nos enseñan a abordar los lugares que vamos a intervenir hipotéticamente desde una visión tanto más ecosistémica como social. Pero desde la parte social, yo nunca había escuchado el concepto de geografía emocional, a pesar de que recabamos antecedentes históricos, antecedentes identitarios, de memoria para algunos proyectos, sobre todo los que son más relevantes, por ejemplo, intervenir la Plaza Baquedano, claro, intervenir algún sitio de memoria nacional. Tienen que estar presentes, pero nunca desde esa perspectiva, y creo que podría ser un gran cambio en la manera en que intervenimos el espacio, tenerlo presente también. Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo pensándolo desde tu proyecto en que tú incorporaste nuevos elementos a un barrio y transformaste un poquito quizás la dinámica que había dentro gracias a este proyecto, la intervención de los murales particularmente. Sí, de hecho, en relación a lo que significa la construcción de la base de concepto que yo creo tiene que ser más grande desde la geografía emocional misma, el planteamiento del concepto de afectación territorial tiene que ver con justamente eso.
Este es un concepto que nace a partir desde dos conceptos previos, que tienen que ver con las inscripciones territoriales, que es desde Luis Campos, el profe, colega, sociólogo, que se definen como elementos que son propios de un espacio geográfico y corresponden también a un tiempo determinado también, y que permiten ser catastrables y comprensibles bajo esta idea de inscripción, ¿cierto? Como el entender que está inscrito en, ¿cierto? Por ejemplo, a escalas grandes y pequeñas. A escalas grandes y pequeñas. ¿Podría ser la cordillera, por ejemplo, acá en Santiago? ¿O tiene que ser otro tipo de elementos más acotados? Yo creo que los conceptos pueden ser siempre abordados desde cómo uno quisiera favorecer la lectura, pero en este caso yo creo que está más vinculado a el proyecto más de lectura de la ciudad, desde lo urbano. Por ejemplo, una plaza o una estatua, un mural, ¿va más por ese lado, ese tipo de objetos? Lo entendería más como una inscripción, como algo que se ¿cómo decirlo? Como que se emplaza en, como inscrito en este caso una inscripción podría ser una investigación que hizo él que tenía que ver con las escrituras que estaban, o los rayados que estaban en Valparaíso, cuando se hizo el incendio. Va más por ahí. Ya, y entiendo. En el segundo concepto tenía que ver con la teoría afectiva, que la teoría afectiva es lo que le da la base a la lectura también filosófica de lo que significa el afecto, entendiendo a los afectos como el vehículo de estas transformaciones de la realidad. Entonces, en base a eso, la afectación territorial tiene que ver con un análisis desde estos murales como un componente espacial también y lo afectivo. Entonces, es como leerlo ambos al mismo tiempo. Es complejo igual. Es complejo, sí. Y viniendo desde la academia cuesta, porque no siempre vemos trabajos que mezclan lo afectivo con otro tipo de investigación, que creo que está... Bueno, sí, deben haber muchos, pero me refiero a que en esta área. No sé si desde la arquitectura del paisaje no recuerdo ninguno en este momento, por ejemplo. Entonces lo encuentro súper interesante realmente. Sí, yo tengo que agradecerle a la otra profesora guía, Yasna Contreras, una académica o doctora muy, muy talentosa también en su área. Ella fue la que me motivó a poder darle este motor que uno lo pensara quizás en un proyecto de memoria que uno... Lo típico que dicen, es mejor hacer un proyecto, que no vas a cambiar el mundo. Sin embargo, ella me motivó a efectivamente usar esto y me dijo, esto es un concepto, o sea, eso es algo que se tiene que poner. Y no porque sea algo de pregrado tenga menos valor que algo que quizás podría ser de magíster o que podría ser de doctorado, como que era un concepto que efectivamente había aparecido y... que es muy bonito tener la posibilidad de generar esta propuesta desde el inicio y que creo que también puede ser una posibilidad de lectura y de trabajo a futuro. O sea, por ejemplo, utilizarlo como un elemento de análisis desde los sistemas de información geográfica, no sé, leer la afectación territorial en este lugar con la basura. Claro, ir mapeando ciertos Exacto. elementos y Sí. darle la lectura desde la geografía emocional. Perfecto. Eso significa que mi concepto se entendió. Sí, y que funciona. Sí, qué En alegría. ese sentido, quizás esta es una pregunta un poquito difícil, pero me gustaría entender cómo estos hitos, estos puntos mapeables, afectan en la construcción de la memoria colectiva en una comunidad. ¿En Por qué ejemplo, sentido? A ver. acá en el barrio. Ujú. ¿Cómo son relevantes hacia el futuro? Porque la memoria colectiva al final recaba como elementos importantes de un lugar. Y ahora estamos como descubriendo que estos lugares como relevantes para la geografía emocional existen. Ujú. ¿Cómo podría ser eso relevante para la construcción de esa comunidad hacia el futuro? Uy, yo creo que es un temazo y que se puede abordar desde diversas áreas. No sé por qué me acordé de una agrupación actualmente que se llama Puebla. No sé si la has escuchado, que son chicas que generan proyectos de identidad territorial, pero a partir de juegos. Ellos No, tienen no un tenía juego muy interesante que yo pude probar la otra vez, que se llama Caldo de Barrio, que es del barrio Huemul,
y que habla de diversos hitos, tanto históricos como territoriales, y también sociales, como por ejemplo allá está lo que era la gota de leche, lo que se impulsó para que las mamás pudieran alimentar a sus hijos. Perfecto. Allá es un barrio que está muy cerca, o sea, bueno, es parte del barrio Franklin, pero que es una zona que tiene un teatro muy lindo, muy antiguo, y el hecho de que se desarrolle un juego a partir de la identidad, no desde somos esto, sino demostrar que hay un barrio que tiene una historia y que tiene una base, de primer momento creo que, hablando no como académica, sino como persona normal, a mí me hace pensar o me hace recordar que hubo más gente antes de uno. Digamos que este momento no es el único momento que ha tenido la ciudad o que ha tenido el barrio. Y en relación a la pregunta que me dabas tú y acordándome de Puebla, creo que el poder estar activando la memoria, identificar los lugares con su componente social, que es inevitable que tenga el link afectivo, es súper importante para poder nosotros proyectarnos a futuro como sociedad. O sea, creo que es parte del desafío actual el mantener la memoria viva, porque, como bien dicen los sabios, un pueblo sin memoria no tiene futuro. Y me voy a agarrar de esa última frase para que hagamos otra pausita musical. Ahora sí nos vamos con todo, porque vamos con una canción de Saint Levant. Uh-huh. Otra propuesta aquí de Catali para la radio, que es un cantante y rapero palestino franco-argelino serbio. Vamos de nuevo con esta como globalización, unión de muchos mundos y transformación también cultural, y también muy, muy potente con el tema de la migración y la identidad. Este persona junta sonidos árabes tradicionales con producción contemporánea global, generando un paisaje sonoro que representa las experiencias transnacionales de muchas comunidades de la diáspora. Vamos a escuchar ahora Wasira. بلغوني لما المدام تتفضل، بكرة جبلك خاتم دهب مش فضة. فهموني اللي خلى المدام تتأخر، وافتحوا المينا للبابور جاية من حضن الغرباء. يا سيدي العين عليها وجيبوها عليا، يا سيدي العين عليها وجيبوها عليا، يا سيدي العين عليها وجيبوها عليا. بس بالإحساس فتحت في قلبي 100 حساب، ما ببدلها بالألماس، عشان مشاعرها بيوت إحساس. وافتحوا المينا للبابور جاية من حضن الغرباء. يا سيدي العين عليها وجيبوها عليا، يا سيدي العين عليها وجيبوها عليا، يا سيدي العين عليها وجيبوها عليا. هي بالحب وزيرة سفيرة بس بالإحساس. أنا وياها في عالم تاني يا دلالي، شوفوا وين وداني هواها هي دماني. مش ممكن أقدر أبعد عنها لو حتى ثواني. وافتحوا المينا للبابور جاي من حضن الغرباء. يا سيدي العين عليها وجيبوها عليا، يا سيدي العين عليها وجيبوها عليا، يا سيدي العين عليها وجيبوها عليا. بس بالإحساس.
Ya estamos de vuelta con más Habitar es Humano, junto a los arquitectos del paisaje Ricardo Rivero Celis y Patricio Nieto Cahue. Volvemos aquí a Cohabitar es Humano en esta tarde no tan fría, menos mal, de junio. Nos habían tocado tardes bien frías, días brumosos. Me dijeron que no era bruma a veces, que era un poquito de contaminación. Bueno, sí, de hecho hace poco vi una noticia que éramos la tercera ciudad más contaminada actual, sí. Haciéndole la competencia a Coyhaique. No, a nivel global. A nivel global. Sí. Bueno, ojalá nos caiga alguna lluvia pronto. Sí, por favor. Y les recuerdo que estamos acá con Catalí Milla, geógrafa de la Universidad de Chile, conversando sobre geografía emocional. Les habla también Sofía Zamudio Benoni, arquitecta del paisaje de la Universidad Central. Quería aprovechar tu proyecto para meter quizás un datito, no sé si dato freak, yo creo que es como dato histórico. Ajá. Porque estuve investigando sobre la población en la que trabajaste. Uh-huh. Y quedaba un poquito como afuera de la ciudad, como todos estos lugares que relocaron, uh-huh. Donde movieron gente y se generaron campamentos. Y encontré que de aquí viene el dicho de Chuchunco City. Claro, es que era la zona límite en ese momento de la ciudad. A donde se había expandido, sí. Y claro, en ese entonces quedaba lejos y era una zona que la población locales, cuando llegaron los primeros habitantes, tenía el ferrocarril, tenía un campo de girasol y tenía el canal. Eso era el paisaje que estaba en esa zona. Y justamente esos elementos aparecen en los murales. ¿El campo de girasol también? El campo de girasol es el primer mural de hecho. Qué lindo ese imaginario, porque me imagino que ya no queda eso. No. Wow. No queda. Vi por ahí que habían unos canales importantes, uno que ya lo cubrieron también. Claro, el canal colector. Está en otro de los murales. Sí, el canal colector de hecho tenía que ver con la memoria histórica de los habitantes, de lo que era el atravesarlo para ir a ver al colegio, o a ver a familiares o amigos, o juntarse ahí. Sí, es un canal bastante importante para la memoria, que, como dices tú, está tapado por sanidad, pero claro, es algo que les parecía súper importante relevar y que no se olvidara. Fue la manera que encontraron de mantenerlo vivo a pesar de que está oculto. Qué potente, porque pasa con muchos de los cursos de agua urbanos. Por mi experiencia con la investigación que hice sobre el río Mapocho, que quedan un poco marginalizados, y si bien son fuente de vida, fuente de encuentro, también son espacios donde se concentra mucha contaminación, muchas inundaciones por un mal manejo del curso. Entonces finalmente, en este caso, de manera lamentable, tuvieron que taparlo. Hay otros casos exitosos que yo creo que quizás por ahí también viene el nexo con Corea, a partir del ejemplo de Cheonggyecheon. Sí, justamente. Lo hemos conversado acá, qué bueno recordárselo a la gente. Inspiración. Sí. Si bien es un proyecto, desde mi perspectiva, de naturalización artificial, no de restauración ecosistémica. Totalmente, ojo. Sí, totalmente. Sin embargo, me parece que el trabajo que hicieron está muy bien pensado y que claramente puede ser perfectible en el futuro, pero la reconsideración de la transformación de una carretera con tantos niveles de contaminación a llegar a ese espacio nuevo de circulación, que efectivamente te hace sentir que no estás al medio de la calle. Sí. Es muy importante, y de hecho ese proyecto también lo aborda un colega geógrafo que también estudia coreano y que actualmente está cursando un doctorado en la Universidad de la Católica. Mario, esperamos verlo acá en la radio pronto. Ya le hice el guiño para que venga a hablar sobre regeneración urbana. Excelente, Mario, este llamado es para ti. Sí. Y igual recordarle a la gente que Cheonggyecheon era un pequeño arroyo muy importante para la ciudad, muy contaminado. Después de la guerra se tapó con una carretera, y esa carretera finalmente, en un megaproyecto de regeneración urbana, la sacaron para destapar este arroyo y generaron un parque lineal de muchos kilómetros verde. Sí. Que va desde lo más verde hasta lo más
menos verde, más duro, hasta el centro de afuera hasta el centro de la ciudad. Sí. Muy buen proyecto. Hermoso. Recomendado. Y afirmándonos de Corea, entonces, y hablando de transformación, podemos conversar sobre quizás las transformaciones que has tenido tú en tu vida y estos nexos que tienes con Corea. Tengo por acá que tuviste algunos proyectos personales, Azul Petróleo. ¿Te gustaría comentar sobre eso? Sí, bueno, Corea nace a partir de algo muy visceral. No tiene ningún origen ni histórico mío, ni personal, ni tampoco de gusto o de hobby. Simplemente un día fui a acompañar a mi padre a un masaje de esos locales que están en Tobalaba. Uh-huh. Y la masajista era coreana, yo no sabía, y yo la escuché hablar y eso me atravesó mi corazón. El idioma. Fulminante, sí, el sonido. A mí me pasó lo mismo, el sonido del coreano fue lo que más me llamó la atención desde un inicio. Y no sé qué hace resonar quizás de manera interna que lo encontramos tan atractivo. Y acá estamos presas de la diplomacia cultural de Corea del Sur. Sí, no, adictas, totalmente. Sí. Es que creo que actualmente estoy en esa búsqueda también de poder entender qué fue lo que me pasó en ese momento. Sin embargo, yo sabía que quería aprender idiomas. Siempre me ha llamado la atención, pero el llegar a ese punto inconscientemente me hizo ligarlo en el momento donde yo estaba haciendo la práctica, que yo estaba estudiando en el Instituto Sejong. De repente en mi cerebro se me cruzó la idea y dijo como geografía emocional en Corea. Y yo dije, ¿existirá? ¿Existirá realmente? Obvio que sí. O sea, eso pensaba yo, obvio que sí. No tenía ninguna base tampoco. Claro. Y busqué, y a raíz de eso pude encontrar el proyecto de este profesor. ¿Tú conversaste directamente con esa persona? Sí, eso no lo mencionamos antes. ¿Estuviste en la sala de clases de allá de la universidad? Sí, fui invitada a la Universidad Nacional de Seúl a raíz de que yo le mandé un correo también. De nuevo, en mi autodidacta motivación, le escribí, le comenté que yo iba a ir a Corea de vacaciones. Era un viaje para comer allá. Esa era mi idea. Y me encontré con la posibilidad de poder hacer una reunión inicialmente con él, que terminó transformándose en una exposición, como en una especie de ponencia. Frente a la clase allá. De la clase, de sus estudiantes, algunos colegas de él. Tomemos en cuenta que la Universidad Nacional de Seúl es una de las top 3 universidades de Corea del Sur, no es menor. Yo no lo había dimensionado en el sentido de que podía ser más difícil acceder a generar una ponencia, o sea, me pasó esto muy tras bambalinas de contactos que tuvimos allá con gente coreana. Le comentábamos de que estábamos ahí, qué cosas íbamos a hacer y qué sé yo. Y yo contaba, me tengo que reunir con un profesor y me decían, ¿pero cómo? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te dijo que sí? Claro, igual el paraguas que teníamos era que yo conté esto también en la universidad y que la universidad tenía un convenio de hace mucho tiempo con la Universidad Nacional de Seúl, entonces hubo un trabajo también académico y diplomático para activar este nexo. Claro. Se le llevó también mapas de Santiago, de la mapoteca, de la universidad. Fuiste una embajadora de la geografía de acá, de Chile para allá. Increíble vínculo. Muy hermoso. No sé si alguien había ocupado esa vía, esas relaciones, esa conexión que tenía. La verdad yo creo que quizá inicialmente se hizo, pero no había ningún contacto con el Departamento de Educación de Geografía y con geografía menos. Pero la idea era pujar eso para que hubiera este contexto inicial. Y no solamente para que quedara ahí, sino que estas experiencias sean tomadas como algo que realmente sí está latente y sí es necesario de seguir fomentando, porque creo que el hecho de que llegamos a conclusiones parecidas, epistemológicas, no como mi proyecto solamente o el de él, sino a nivel general, lo que yo pude comentar en ese momento, porque la ponencia que yo hice fue un poco contando el contexto de lo que se sabe a nivel latinoamericano y también desde la casa de estudio a la que yo pertenezco. Creo que también es súper importante decirlo. Uno no va a saber todo lo que se está hablando actualmente, tampoco uno puede ser el embajador de decir como
esto es lo que sí efectivamente se está hablando. Es importante saber las limitantes de uno cuando habla de un tema. O sea, a mí me gusta la geografía emocional, pero ciertamente sé que hay muchas cosas que no voy a saber que están ocurriendo y que puede que se estén llegando a las mismas conclusiones. Pero lo lindo fue que yo desconocía, y la sorpresa fue que en ese momento yo supe que estaban muy interesados en Latinoamérica y que su limitante tenía que ver con el idioma, de que no sabían. Claro, y o sea, para nosotros también nos pasa buscar probablemente la investigación que tú encontraste es muy difícil por lo mismo. A veces ni siquiera ocupan los mismos buscadores de Totalmente, internet. sí. Y suele pasar que sobre todo la gente que está interesada en Corea encuentra ciertos paralelismos entre ellos y nosotros, a pesar de que somos sociedades súper diferentes. Estamos ambas marcadas por una dictadura. No sé, Valparaíso y Busan son ciudades hermanas, o sea, o ciudades amigas, no recuerdo bien el término, pero eso no es un decir, está como consolidado. Totalmente. Son como los mejores amigos a través del Pacífico porque se parecen mucho. Entonces no es sorpresa quizás que en esta área también encontremos como conclusiones parecidas, que lo encuentro súper interesante. Es muy interesante y claro, también eso me motivó en un momento para decir, uy, hay un espacio y también un nicho de trabajo que está pujando tanto para allá como para acá. Estaban muy sorprendidos de que tuviésemos un barrio coreano acá súper consolidado, que estuviera en expansión a otras zonas también de la ciudad. Creo que es muy importante poder profundizar en eso. Sé que han habido ahora más trabajo en algunas revistas en torno a las dinámicas que existen dentro del barrio Patronato, abordadas desde la geografía emocional. Pero, o sea, desde la geografía, perdón, pero no desde la geografía emocional. Perfecto. Sí. Y ahí quiero yo también vincularme con eso. Ahí ¿aparece tu nuevo proyecto o me equivoco? Sí, súper. ¿Qué sería este nuevo proyecto? Porque, de nuevo, la gente no te conoce, pero tú estás constantemente vinculando áreas y haciendo proyectos nuevos. ¿De qué se trata esto que quieres abordar ahora? El 2023 yo tuve la oportunidad de conocer a un chileno coreano. Bueno, él es coreano, pero vivió en Chile. In-jun, un artista visual. Y él pasó su adolescencia sin estar vinculado con el mundo artístico de acá, de Santiago. Y entre medio de todas las cosas que pasaron en su vida, él quería ahora, en este momento, reconectar en el breve periodo que iba a estar acá en Santiago con artistas del mundo de acá, del arte. Me mandó su portafolio. Yo, geógrafa, artista no lo soy. No, pero trabajaste con murales. Exacto. Me interesa. Sí. Y sentí la necesidad de apoyarlo también porque sus conceptos tenían mucho que ver con el trabajo que se hace desde la geografía social y con lo que yo estaba vinculada en ese momento, que era identidad, memoria, migración. Y organizamos una exposición que se llama Cholse, y Cholse significa ave migratoria, a raíz de también un cuadro que era como el cuadro principal de un ave. Y a raíz de eso pudimos hacer una conexión también con una agrupación de chefs que son coreanos, que en ese entonces se denominaban Damoa, eran 3, y en la exposición que se realizó finalmente artístico-gastronómica con esa idea, es decir, primero una parte de comida y después la otra parte de lo visual, junto a la agrupación y junto a In-jun y junto a 3 artistas más. Wow, chilenos. Chilenos, 2 chicos y una chica. Y en ese evento, los chefs coreanos, cuando tuvieron que hacer la exposición de la comida que ellos habían hecho, ellos comentaron, y yo de eso mismo me agarré para el proyecto que voy a comentar ahora, que ellos dijeron que habían adaptado la comida que ellos habían hecho para el paladar chileno, porque ellos se daban cuenta que nosotros nos gustaba mucho el sabor a la leche. Y yo dije, qué interesante que se hayan dado cuenta de eso. Quizás nosotros no hablamos tanto que nos gusta tanto el sabor a leche, pero es verdad, o sea, es una cuestión súper básica, como el arroz con leche. Claro, y de ellos que quizás lo ven desde afuera lo pueden identificar de manera más clara. Muy, sí. Y a raíz de eso es que yo, claro,
hice esa exposición, digamos, la organicé con la ayuda de la galería también. Me di cuenta de que quería seguir indagando en eso mismo que habían dicho. ¿Cómo es que se dan cuenta qué cosas son particulares de este territorio? ¿Cómo lo hacen para transformar sus alimentos? ¿Qué prácticas tienen que dejar o qué prácticas tienen que integrar para poder hacer estas transformaciones de los alimentos? Entonces, lo que ahora estoy haciendo, a partir de otra cosa que me surge porque me gusta mucho comer, es tomarle fotos a las sobras de la mesa. De hecho, es un Instagram que se llama Sobras de Mesa. Wow. Sí. @sobras de mesa. @sobras de mesa. Perfecto. Que tomo fotografías de lo que como, lo que sucede en torno a la mesa que queda, el resto que quedó. Y con esa idea de proyecto estoy desarrollando fotografías de las sobras de mesa de migrantes coreanos, específicamente Wow. chefs. Tuve un encuentro muy hermoso con la chef Elena. Elena Lee, de Banchan Nara. Exacto, sí, ella, sí. Y con ella yo tuve este primer pasito y a raíz de eso me di cuenta de un montón de cosas, la investigación está andando, estoy muy emocionada y continuando este proceso de investigación. Súper. Oye, felicitaciones por todo este tremendo viaje que has tenido, identitario, de memoria, de cocina incluso. Y me encanta todas esas incógnitas que dejamos quizás en el programa. Me encantaría tenerte de nuevo acá para que nos vayamos así de lleno con Corea, pero nos vamos a tener que estar despidiendo ya. Muchas gracias, Katali. Muy interesante todo tu viaje, tu experiencia, tu investigación. Los dejamos también muy invitados para el próximo programa de Cohabitar es Humano. El próximo martes de 2 a 3 vamos a tener a Gabriela Saldías hablando con Tamara Bascuñán sobre el bosque Panul. Muchas gracias a todas nuestras y nuestros auditores y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Habitar es Humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, junto a los arquitectos del paisaje, Ricardo Rivero Celis y Patricio Nieto Cahue.